Hola, hola, hola. Buenas noches, buenas noches. Creo que ya estamos saliendo en vivo para el Facebook de Genoma. Estamos en vivo, estamos en vivo. Ahí ¿Estamos en vivo? nos confirma nuestra productora. Ya estamos en vivo. Muy, pero muy buenas noches para todos los que nos están haciendo. Qué lindo, qué placer estar de nuevo acá en este living de Genoma de los jueves. Volvimos a estar juntos. Qué lindo, volvimos. Yo re esperé este jueves. Hoy es el jueves, pero nos venimos con todo, como le decimos en el videíto ahí. Yo estoy re expectante de lo que va a ser hoy. Tenemos tremenda invitada, es un privilegio. Así que quedarte ahí, conectate con nosotros, compartí el link, compartí con tus amigos en tus redes sociales, en Con el todos. WhatsApp. Con tus Seguramente, familiares, no con dudamos, el trabajo, sí, traerlo a tu perro, a tu gato, a todo, porque no dudamos tremenda la noche. que hay personas que necesitan en esta noche escuchar todo lo que vamos a hablar. Así que vamos a ir viendo ahí quién se va conectando, pero no dejes de compartir, porque quizás no conoces a alguien, pero puedes cambiarle la vida en esta noche. Así te lo decimos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de sexualidad. Y como le dijimos en el videíto, esas preguntitas así que no te animás a hacer o no te animás a sentarte y charlarlas con alguien, hoy te las vamos a responder. Así que quédate ahí. Serían como respuestas fáciles para preguntas difíciles. Así es. ¿Qué es lo que dice Dios de ese tema específico? Así es, totalmente. A ver, vamos a ver. Ahí están los pastores, dicen lindo. hola familia. Romy Suárez dice hola chicos. Elema Loaredo, un abrazo grande a mi amigo. Emil Monge, buenas noches. Pero Ortega también. Ya se están conectando muchas personas. Qué lindo. Cuéntenos desde dónde nos están mirando. Qué lindo verlos así como cada living. Es como de una u otra manera tenerlos cerquita, porque ya que en este tiempo todavía no podemos reunirnos ahí como cada sábado o en las reuniones que eran tan lindos, ¿no? Estar todos juntos ahí, estamos esperando por momentos poder volver. Hay un abrazo a mi amiga Tati Bater, a Mateo, que nos amamos. A la profecía, un abrazo grande a la profecía, a Euge Mateo. Rosales. Es como que de una u otra manera estamos conectados, ¿no? Y estamos compartiendo juntos, así que bienvenidos a todos. Cuéntenos qué están haciendo, qué están tomando. Nosotros hoy cambié los mates, vine con un tecito tranqui para la garganta. Y yo para no perder la té azul. Todo el año le mete tereré. No, sea invierno, sea 5 grados bajo cero, ella está con el tereré ahí todo el año. No puedo, hasta después sería como Dani Barrio con el mate, o vos ahí con el tereré. Sí, no, dejo mate, todo. Te puedo tomar mate un rato, ¿no? Pero después, aunque le hagas frío con poncho, pero yo estoy con el tereré. Justo, mira, justo lo nombré. Vamos a ir nombrando ahí, a ver, a los integrantes ahí que siempre están. Dani Barrios. Yami Moreira, Mariana Aramayo, saludos. Dice Mara Moreira también, Flavia Rebolero. Están Vane Fernández, un montón. Kika Romero, ahí Kikazo, un abrazo grande para Kikazo. A ver qué dice la pastora. Etiquetá y compartí muy bien. Así es, etiqueten, compartan, no se lo pierdan los que se están sumando recién. Dijimos que venimos con un tema tremendo, así que quédate ahí, no te vayas y compartí con tus amigos. Creo que no hay edad, ¿no? Para todo lo que vamos a hablar hoy. Todas las personas necesitan saber. Y a ver si alguien sabe quién es la invitada. Bueno, ya dijimos en el video que era mujer. Ya adelantaste. Sí. A ver, ¿quién es la invitada de esta noche? ¿Quién va a estar con nosotros compartiendo este living? Quiero una pista. Está haciendo su debut en los living de Genoma. Así que a ver si ya estuvo el lunes acá con Marcos y Lucila, estuvo la pastora Pau junto con Ale, estuvieron ahí la familia Roda, muy bueno el living, y seguimos con esta sección de living de Genoma con los pastores de la iglesia de la ciudad, así que nos estamos luciendo en estos living, tenemos ahí a full unos invitados.
A ver, acá están diciendo la pastora Marisa. A ver. John Moreno. Dice, Rosánchez, buenas noches, Rob. A ver, un saludito a mi amigo Emanuel Alvaredo, que dice que si no se va a desconectar, ¿a dónde te vas a ir? Es más, te quedás acá y tenés que aprender lo que vamos a hablar. Saludos para ti también. A Lucy bendiciones. Hernández. Acá también dice Marisa Gil, la pastora Marisa. A ver, creo. John Moreno, John, te espero en el ministerio. John, estamos extrañando todo en el ministerio de las tortas, así que esperamos que vuelvas para allá. Los pastores expertos en sexualidad, tremendo. Sí, hoy tenemos una invitada de lujo que ya podemos ir presentándola. Sí. Yo quería agregar algo, a ver si ahí para último detalle. Le comentaba recién a ella que cada campamento nosotros sabemos que ella llega o vamos a tener un taller y todos estamos ahí. Creo que es el taller donde más todos estamos re tranquilitos con los anotadores ahí, porque es impresionante lo que nos enseña, lo que responde esas preguntas que todos tenemos, ¿no? Encima cuando queremos conseguir novio, ahí cuando viene el pastor Robert, en los tiempos ahí, cuando queremos una novia, nuestro idóneo, estamos todos ahí enamoradísimos. Son temas que todos quieren saber, y por ahí van con los talleres a la siesta donde por ahí están dormidos y empiezan a abrir los ojitos. No, ahí todos se despiertan. Con los temas, así que tremenda la invitada que tenemos en esta noche. Es casi internacional, podría ser. Sí, es verdad. Recién estamos confirmando que es del interior chaqueño, de Coronel Durati. Ahí, qué grande está. Villa Ángela, Durati y Silvina. Estamos los mejores. Esa la gloriosa Villa Ángela City, Durati y Silvina. Ah, vos siempre primero ahí con Villa. Nosotras también. Pero bueno, le damos la bienvenida en este living de Genoma a la pastora Marisa Gil. Ay, che, tanta presentación. Todos ya saben, cuando se dice sexualidad, ¿quién va a aparecer? ¿Cómo están, pastora? Bien, re bien. Gracias por invitarme. Y bueno, ya comenzamos con el tema de los pueblos. Primero Villa Ángela, Durati. ¿Qué pasa ahí? Me parece que... Decís que somos vecinos, entonces... Sí, no, acá es como que no hay un amor, él siempre... Villa, primero de todo, no es que hay unidad acá. Pero estamos los tres pueblos. Estamos Villa Ángela, Durati y Silvina. Sí. Estamos, hoy es un programa del interior. Así es, total, nos unimos acá. Pastora, acá ya estaban diciendo que estaba usted hoy, así que creo que ya cuando vieron el videito sabía que se venía usted de invitada a nuestro living, así que un aplauso para los que ahí le pegaron. Bienvenida, pastora, la están saludando un montón de chicos. Oli, pastora, dicen. Dice la pastora Mara, hola pastora Marisa, usted no podía faltar en los living, así es, no nos podía faltar. Decíamos, tiene que estar la pastora, nos alegra tenerla, dice la pastora Mara, y dice también nuestro agradecimiento de que haya aceptado la invitación. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos? Arrancamos ya. Sí, porque tenemos mucho de qué hablar. Vamos a aprovechar los minutitos, ¿te parece o no? Así es, vamos a ir al hueso, vamos allá con una pregunta para romper el hielo. Así es. Vamos a ver si hacerle la primera pregunta. Yo pensaba, ¿no? Meditaba estos días y yo decía, bueno, cuando muchas personas nacemos, es la frase que se dice que una cristiana, ¿no? Y estamos siempre en la iglesia desde chiquitos y otros no, otros conocemos al Señor desde más grande o aún siendo una cristiana llega un momento, un tiempo en la vida donde nos alejamos y después volvemos. Y yo pensaba, yo le decía a él, ¿no? Quizás hay muchas personas que no entienden el significado de lo que para Dios es que nosotros nos guardemos en santidad, que cuando lleguemos a Él en la condición que estemos, aceptemos su perdón, aceptemos su gracia y digamos, Señor, yo desde ahora en adelante me voy a guardar para vos. Y había preguntas que le habíamos hecho y era una, ¿es verdad que hace el Señor todo nuevo? Incluso mi sexualidad. ¿Vuelvo a ser virgen? Como muchas veces se pregunta eso.
y si Dios puede restaurar ese área. ¿Usted qué piensa, pastora? Bueno, la palabra de Dios dice que, bueno, cuando venimos a Él, todo lo viejo pasa, queda atrás, y Él hace todo nuevo, ¿no? Y el Señor es todopoderoso. Nos cansamos de decir que es todopoderoso, que Él todo lo puede, que restaura, que libera, que sana, pero muchas veces lo declaramos con la boca, pero no lo creemos con el corazón, ¿no? Y aún personas, de hecho, como vos decías, que muchos crecimos o somos de cuna cristiana, y a veces los más incrédulos somos nosotros, los que crecimos en una cuna cristiana, ¿no? Porque a lo largo de la vida hemos aprendido, y hasta me atrevo a decir una religión. De hecho, muchas veces pasa que hay personas que saben todo, saben la Biblia de atrás para adelante, de la tapa a la otra tapa, todo, pero nunca tuvieron un encuentro con el Señor Jesús. Y la verdad que hayas nacido en la iglesia o te convertiste ayer, lo único que va a transformar tu vida es un encuentro con el Señor Jesús. Entonces, no importa lo que hayas vivido, y esto quiero aclarar ahora, no importa lo que hayas vivido en el área de la sexualidad o en cualquier área de tu vida, cuando te encuentres con el Señor Jesús o cuando la persona tiene un encuentro genuino con el Señor Jesús, realmente todo pasa, todo queda atrás y uno mira hacia Él y en Él hay renuevo, hay cambio, hay transformación. Esto no significa que el que haya nacido en una cuna cristiana, el que haya aprendido los principios del Señor y que por ahí tiene dudas, tiene crisis de fe y que no significa que tiene que pecar, que tiene que apartarse y decir, no, porque quiero probar la restauración. No, porque claro que la integridad y la santidad tiene beneficios. Claro que Dios quiere que seamos íntegros y que vivamos en santidad. Entonces, si vos decís, yo nací en cuna cristiana, pero capaz que nunca tuve un encuentro con el Señor, no tenés que ir a pecar para que el Señor te traiga. No juguemos con la misericordia y la santidad de Dios. Entonces, ustedes saben que hace muchos años atrás la pastora predicó acerca de la integridad, la pastora Silvia. Una predica que a mí me cambió la vida. Digo la vida, el Señor me cambió la vida, pero vieron cuando uno dice, una palabra de revelación, porque yo había nacido en una cuna cristiana, había nacido en la iglesia, y yo siempre decía, yo no tengo un testimonio que contar de que me fui para acá y que, no sé, que tuve una vida promiscua, que me drogué, o que iba antes a los boliches. No, siempre estuve en la iglesia, siempre serví al Señor, siempre viví en santidad. Entonces, para mí había como una frustración y decir, yo no tengo nada que contar. Y ella nos habló de la importancia de la integridad, de la santidad, y que era una decisión de cada uno de nosotros. Entonces, más allá de que nazcas en la iglesia o no, la integridad y la santidad tienen ventajas, múltiples ventajas. Entonces, le hablo a la persona que nunca pecó, digamos, en el sentido de que nunca tuvo una vida libertina o que tal vez no haya tenido un encuentro con el Señor Jesús, es gravísimo, ¿no? Pero te quiero decir que si toda la vida viviste en integridad, seguí así, sí busca al Señor, sí busca un encuentro genuino con Él, anda a la carpa del encuentro, porque eso es lo que te va a ayudar a permanecer, que lo que más nos cuesta es permanecer en santidad. Lo único para este tiempo que va a ayudarte en la tentación sexual, hablando de este tema, de la tentación sexual, a resistir todo lo que en este tiempo tenemos, ¿no? Dando vuelta el encierro y la soledad, es un encuentro y permanecer en la carpa del encuentro. Si tuviste una vida que vos decís, mi vida fue, ni se imaginan todo lo que hice, la promiscuidad o con todo lo que, o no sé, lo que sea de pecado que vos digas, no, ya no tengo más perdón de Dios. Si te encontraste con el Señor y el Señor te buscó y hizo que te conectaras a una reunión, hizo que lo conocieras, hizo que alguna vez vayas a una reunión presencial o que tal vez por casualidad viste una de estas reuniones, lo que sea. Si Dios te buscó, Él te dio una nueva oportunidad y Él te perdonó. Lo que hayas vivido para atrás,
si te arrepentiste y le pediste perdón al Señor, el Señor te perdonó. Y Él restaura todo al original. El tema a veces no depende de Dios, porque Dios sí lo puede hacer todo nuevo. El tema es no somos nosotros, que muchas veces, a veces, tenemos pecados del espíritu que están asociados a lo que nosotros vivimos en el pasado y no queremos soltar, no queremos sacarlo delante del Señor. Entonces, claro, no hay una libertad completa, no hay una restauración completa, no porque Dios no tenga poderes, porque yo no suelto el pecado. Entonces, el problema está en mí, no en Dios. Si Dios restaura la sexualidad completamente, y uno puede decir, bueno, a veces, de hecho siempre, las consecuencias del pecado, y yo le explico siempre, hay gente que me dice, bueno, por ejemplo, tuve intimidad sexual, bueno, Dios me puede perdonar. Dios te perdona, pero si te quedaste embarazada, vas a tener tu hijo toda la vida. Entonces, Dios te perdonó, te restauró, te sanó todo, pero ese hijo lo va a tener toda la vida, ¿se entiende? O el dolor en tu corazón. Miren, siempre nosotros dijimos una frase que el hombre se puede poner un condón en el pene, pero no en el corazón. Y esto vale para la mujer y para el hombre. Siempre el pecado trae consecuencias, siempre. Siempre el pecado trae consecuencias. Dios puede sanar tu sexualidad y restaurarla completamente, pero hay consecuencias, hermanos, hay consecuencias que no las podemos cambiar, ¿se entiende? Entonces, o una enfermedad transmisible sexualmente, un engaño, una traición, ¿se entiende? Hay cosas que entonces, el pecado nunca nos conviene, el pecado no tiene beneficio por ningún lado. Decía el placer, no, hermano, ni siquiera el placer, porque el pecado siempre es perjudicial, siempre tiene desventajas. Entonces, yo sé que hay personas que se están acercando al Señor y que, bueno, que vinieron con todo el prontuario. Bueno, yo te animo a que te acerques de todo corazón a Él, que lo busques. Claro, que tu pasado lo dejes atrás y que vivas en santidad de ahora en adelante. Dios puede, el tema de la virginidad, Dios te puede volver a dar la virginidad. Miren, la virginidad es un concepto, ¿no? Es una actitud, una condición frente al tema. Hay gente que dice, no perdí mi virginidad y tuvo sexo oral, tuvo un montón de otras prácticas, manoseo en los genitales. Sí, tu actitud frente al tema, ¿se entiende? La virginidad no es que siempre lo enseñamos, pero lo vuelvo a decir, no es una telita, no es el himen, no es que, se rompió la telita teniendo intimidad sexual con penetración. Ahora sí perdí la virginidad y si no pasó eso, no perdí. No. La virginidad es una actitud frente a esto. Entonces, voy a decir, hubo manoseo, de todo pasó, hubo sexo oral, no, ya no hay virginidad. Entonces, Dios restaura completamente todo. Y no puedo decir, bueno, Dios restaura esa telita que se llama himen, está en tu corazón. Dios restaura tu corazón, Dios restaura tu pasado, Dios sana tu pasado, incluyendo tu sexualidad, ¿sí? Entonces, si hasta acá viviste una cierta vida, pero de ahora en adelante que te encontraste con el Señor, Él transformó verdaderamente tu corazón. Bueno, de hoy para adelante decidí vivir en santidad. No, pero ya no soy virgen. No, pero ya no. Olvídate de eso. Ya está, el Señor lo restauró. ¿Se entiende? O sea, ya está. Como Saulo cuando se encontró con el Señor Jesús, no vivió diciendo, no, porque yo era un asesino, porque yo era un asesino, porque yo era un asesino. Ya está. Dios restauró tu vida, te hizo una persona nueva y lo que pasó, ya pasó. No juegues con esa misericordia, no juegues con ese perdón. Al contrario, consagrate con más razón al Señor, ¿no? Y decidí vivir en santidad y en integridad. No sé si me parece que me fui por un montón de lados. No, tremendo. Tremendo todo lo que nos dijo ahí. Y la dejamos hablar ella solita y nosotros acá estábamos. Lo más lindo. Todo el otro lado también Todo están expectantes ahí. Pero qué bueno todo lo que dijo, haciendo referencia que Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él hace un cambio integral en nosotros. Alma, espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros recuerdos, los deseos de nuestro corazón. Cuando tenemos ese encuentro verdadero, Él lo transforma todo por completo
y nos da ese nuevo corazón, así como dice la palabra, que todo lo viejo pasó y aquí hago cosa nueva. Y eso tiene que ver con todo, incluso con nuestra mentalidad. Y con lo que usted decía, cuánto influye también, no solo bueno, vengo a Jesús, lo acepto como mi Señor y Salvador, sino todos los días caminar con el Señor, todos los días tener esa comunión, esa amistad, para que mis pensamientos, o en este tiempo de cuarentena que se vio muy potenciado eso, los recuerdos, cosas del pasado que quisieron venir, de que eso no nos lleve a volver a hacer las cosas que hacíamos en el pasado, sino de todos los días seguir prendidos con el Señor y que Él nos siga encaminando por donde Él quiere que vayamos. Y también nos daba pie para otra pregunta, es que supongamos una parejita está en la iglesia y se está por casar, está comprometida por casarse, y justo en este tiempo de cuarentena tienen relaciones sexuales, pero no se animan a contarle a sus líderes para no quedar mal en la iglesia, o justo están en un ministerio, en un servicio, y para que no lo saquen, o para que no se caiga esa chapita ministerial, no se animan a contar. ¿Qué le sugeriría a usted en esa situación? Primero, que se arrepientan delante del Señor, y que se arrepientan delante del Señor. Miren, el pastor siempre nos enseñaba de que el diablo nos empuja, nos convence y nos engaña para que pequemos. ¿Y qué te dice? Que no va a pasar nada, que está todo bien, que es una vez, como que te lo merecemos. Y todo. Cuando pecan o cuando pecamos, después te dice, estás terminado. Ya ahora si se enteran, toda la iglesia se va a enterar, ya no hay solución, ya lo hiciste, ¿se entiende? O sea, te acusa. Él es especialista en engañarte, en tentarte, en acusarte, en todo. Si yo digo, la gente, por ejemplo, se cuidó y no tenía intimidad sexual y ahora en la cuarentena pecó, lo lamento con todo mi corazón, porque yo digo, tendríamos que haber salido brilloso de la cuarentena, ¿no? Libres de la tentación, pero bueno, la persona que está en pecado y que cedió al pecado, no le dé lugar al enemigo a que lo siga acusando, ¿sí? Y a veces sí, nuestro pecado tiene consecuencias. Por ejemplo, cada uno tendría que autodisciplinarse. Si hay un líder que cedió al pecado, si hay un líder que dice, bueno, se acostó con su novia, si hay un líder que dice, empecé a mirar pornografía, si hay un líder que cualquier pecado, ¿se entiende? Tendría que autodisciplinarse, porque el pecado tiene consecuencias. Entonces, ocultarlo, esconderlo, no te hace más santo y no te exime de la consecuencia delante del Señor. ¿Se entiende? Entonces, nosotros a veces le tenemos más miedo a la gente, al líder, al pastor, que si me saca, que si no me saca. Olvídate del puesto, olvídate. Si ofendiste a Dios, tenés que primero ir de todo corazón al Señor, arrepentirte, pero necesitas confesar, pedir ayuda, porque si no pudiste manejarlo teniendo solamente a Dios, porque en la cuarentena estaba vos y Dios, nomás no había otra persona, pero cediste al pecado, ya sea que te encontraste con tu novia, miraste pornografía, lo que sea. O sea, necesitamos abrir nuestro corazón y pedir ayuda, reconocer que solo no vamos a poder, solo no podemos. Entonces, claro, le pedimos ayuda al Señor, claro. Lo primero, o sea, si habría vida espiritual, no hubiera habido pecado. O sea, que significa que si cediste al pecado, que si te acostaste con tu novia, si empezaste a mirar pornografía, era porque tu vida espiritual ya venía a los ponchazos y no pediste ayuda, ¿sí? Entonces, esto fue la culminación, esto fue el broche, el cierre de una vida espiritual que venía ahí a los ponchazos. Entonces, rindamos nuestro orgullo, dejemos el orgullo de lado, dejemos la soberbia, dejemos la chapita y busquemos ayuda, porque ninguno de nosotros está ahí con un látigo para acusarte. Sí hay decisiones que se tienen que tomar como consecuencia del pecado, pero antes de preocuparte de tu puesto, de tu liderazgo, preocupate por lo que dice el Señor, ¿no? Entonces,
todos estamos en la misma. Y yo una de las cosas que capaz que me adelanto, no sé si me van a preguntar después o qué, pero un poco lo que decía Fede era esto, ¿no? De que la cuarentena sacó un montón de cosas a la luz que había dentro. Yo, en este tiempo también me pasa que por ahí la gente me escribe, los chicos. Claro que en el encierro salió lo que realmente había, ¿no? Entonces el que venía ahí prendido un hilito en su vida espiritual, ahora o se cortó el hilo o logró pedir ayuda y agarrarse y decir, bueno, el hilo no se cortó porque buscó ayuda y porque se reunió ahí en la célula a orar, porque se junta en la vigilia, la oración, porque se levanta, porque se conecta, ¿se entiende? O sea, logró, pero hay personas que no lo lograron, ¿se entiende? Entonces, no sigas peleando solo con el pecado, ninguno de nosotros tendría que pelear solo. Somos un cuerpo, somos un ejército, somos una familia. Y sí, nos equivocamos y uno dice, bueno, sí, porque mi líder anterior, porque mi pastor, pero cuando yo vine a la otra iglesia, lo que yo conté, lo desparramaron. Olvídate lo que pasó. Y eso sigue dando cuenta de que todavía hay algo que no querés soltar, porque esto pasa mucho y los que somos del interior pasa, ¿no? Que uno dice, sí, porque cuando una vez en la vida yo conté, todo el pueblo se enteró, entonces tiene una amargura en el corazón y ya no pide más ayuda y la pelea solo y vuelve a pecar y vuelve a pecar y vuelve a pecar. Y eso habla, hermanos, de un orgullo, de una soberbia que hay en el corazón y es un pecado del espíritu. Y esto yo les quiero decir, los pecados del espíritu son pecados como cualquier otro y hay que lucharle todos los días. A la soberbia, al orgullo, a la hipocresía. Hermano, la hipocresía, nadie pasa libre por ese pecado. O sea, la amargura, la falta de perdón. Entonces, yo te quiero animar. Si cediste el pecado en la cuarentena, no sé, te acostaste con tu novia, con tu novio, miraste pornografía, no la pelees solo. Porque lo que va a hacer la soledad es profundizar ese pecado, profundizar ese dolor, esa tortura, y no tenés que aprender a convivir con esa tortura, ¿sí? Llama a tu pastor, llámale a tu líder. Ellos tal vez no van a tener la varita mágica y van a decir, bueno, ninguno de nosotros, ningún pastor, ningún líder tiene la autoridad ni la capacidad para decirte estás perdonado. El único que te puede perdonar es el Señor con un corazón sencillo, sincero, con convicción de pecado sincera y arrepentimiento. Pero por ahí podemos guiarte, podemos confrontarte, podemos ayudarte, ¿se entiende? O sea, pero ninguno de nosotros tiene la autoridad de decir, estás perdonado, estás libre, tranquilo, no pasó nada. No. De hecho, a veces, según la persona, uno tiene que tomar decisiones y decir, bueno, por un tiempo, por amor a vos y por amor a todas las ovejitas que tenía debajo tuyo, vamos a tomar esta decisión. Pero no es para castigarte. A veces la gente cree que uno le castiga, entonces no quiere hablar por el miedo al castigo. No, es espiritual. La consecuencia es más grave que el castigo que te puedan dar acá en la tierra, ¿se entiende? Sino que tu pecado, y si vos sos líder, ¿qué estás impartiendo sobre los otros? ¿Se entiende? Tenemos que crecer en estas áreas, madurar en estas áreas, ¿no? Y reconocer que si estoy pecando, capaz que el líder no se dio cuenta, pero delante del Señor, hermano. Entonces, hablen, pidan ayuda, confiesen su pecado, confiesen al Señor en primer lugar, pero pidan ayuda, no peleen solo con el pecado, no peleen solos con el pecado, ¿sí? No sé si respondo. Sí, genial, pastora, buenísimo todo lo que nos está diciendo. Iba como tomando ítems y muy importantes que dijo y algo que creo y lo he visto en este tiempo más, es como de que cada vez nos estamos volviendo más independientes, ¿no? De creer que yo voy a poder solo, de creer que no necesito ayuda, de creer que yo voy a poder salir de eso en lo que estoy luchando y nos creemos tan poderosos o que tenemos todo tan claro, y ahí es donde decimos, no te necesito, no necesito sentarme a hablar con vos, porque muchas veces hay personas que no quieren confesar o que tienen miedo, pero hay otras que dicen, yo no necesito hacerlo, y eso es un total orgullo, como usted decía,
y que tenemos que examinarnos delante del Señor y decir, Señor, tengo ese corazón humilde de ir y confesar mis pecados delante de otro. Dice que la palabra nos indica, ¿no?, que nos confesemos los pecados unos al otro. Y yo creo firmemente que hay libertad ahí. Entonces, con más razón el enemigo te quiere llenar la cabeza, la mente, el pensamiento de decir, no, ¿para qué vas a ir a contar a otro? Te vas a rebajar, no te va a entender, o vos podés salir solo. Y algo que creo que vos lo compartiste varias veces es que nuestro pastor también, Robert, que hablábamos hoy de él decía, tenemos que conocer en las áreas donde nosotros somos débiles y no bajar la guardia, todo lo contrario, orar, encomendar al Señor eso y fortalecernos con las armas espirituales, fortalecernos en el Señor y no estar ahí débiles, ¿no? Creyendo que nosotros solitos vamos a poder con eso. No, todo lo contrario, somos demasiado débiles, somos demasiado humanos, que esa frase también siempre la compartimos de decir, no podemos con nada solos. Si verdaderamente no tenemos al Señor, a nuestros pastores, a nuestros líderes que con tanto amor nos enseñan una y otra y otra y otra vez, y decimos, no, yo hago oídos sordos porque yo no los necesito, significa que hay algo en el corazón que no... que nos lleva a hacer, ¿no? A cometer pecados, a no estar con conocimiento, ni siquiera escuchar el consejo de otra persona y decir, no lo necesito hacer. ¿Y querés comentar algo? No, cerrando la idea, un testimonio cortito de Danilo Montero, creo que lo pueden llegar a conocer. Él contó en una de sus prédicas, por eso lo contamos nosotros, que él hubo un tiempo donde luchaba con la pornografía, ya era líder de alabanza, y que un día se animó y le contó a su pastor que estaba luchando con la pornografía. Y dice que su pastor agarra y lo abraza y le dice, ya no vas a pelear solo, ahora somos dos los que vamos a pelear. Y que eso fue lo que lo impulsó a él a dejar ese pecado. Obviamente la convicción de pecado, el arrepentimiento, pero el tener el apoyo ahí de su pastor que le dijo, no sos solo el que va a pelear, sino que vamos los dos juntos, vamos a pelear, los dos juntos vamos a salir de esta, no estás solo. Y muchas veces también necesitamos eso, el no pensar que la otra persona, si le confesamos nuestro pecado, como decía la pastora, va a estar ahí con el látigo para darnos con todo, sino que con el amor del Señor, ayudarnos y ayudarnos entre todos, como un cuerpo que somos para salir adelante. Eso quería decir para cerrar nomás la idea. Y yo siempre digo y pienso, ¿no? Somos tan necesitados de amor, de compañía, de un consejo sabio, ¿no? Dice la palabra también que hay amigos más fieles que un hermano. Y podemos tomarlo como nuestros pastores, como nuestros líderes, de decir, tener esas personas fieles y no creernos algo que nosotros decimos acá en casa, ¿no? Podemos tener nuestros pensamientos, podemos orar con el Señor revelarnos cosas, pero muchas veces hasta entre nosotros mismos podemos engañarnos de decir, no, esto no es necesario o esto sí es necesario. Y algo que decimos siempre es, cuando haya cosas importantes de qué hablar, vamos a ir a preguntar. ¿Por qué? Porque es muy fácil el engañarnos. El enemigo va a querer traer duda, el enemigo va a querer traer confusión, y siempre es necesario tener la voz ajena a lo que vos estás, o sea, ajena en el sentido de decir, no tu círculo íntimo en tu hogar, de lo que vos estás viviendo. Y qué mejor que tener un líder, un pastor que te lleve a lo que Dios realmente dice y quiere que hagas. Así que tremendo. Sí, igual quería agregar algo. Nosotros siempre hablamos de compartir, si hay alguien que está luchando, buscar a alguien maduro espiritualmente, ¿sí? Porque a veces uno dice confesar los pecados y sí, está bien. Hay líder y líder. Hay consejero y consejero, ¿no? Entonces a veces uno por ahí tiene temor de decir contarlo y buscar ayuda, porque claro, a veces te están esperando con un látigo y la persona que de ahí profundizó y el diablo usó eso. Entonces buscar personas maduras espiritualmente, o sea, personas en las que puedas confiar y maduras espiritualmente, que te puedan dar una palabra sabia, y a quien respetes también, porque a veces el consejero va a tener que ser duro y confrontar y ir ahí, ¿no? Al punto y confrontarte. Entonces, no es enojarte con el mensajero, ¿se entiende? Sino reconocer tu pecado
y dejar que el otro te ayude, ¿no? Entonces, ver también quién te puede ayudar, buscar un consejero maduro espiritualmente, ¿sí? Genial, Vamos por la muy buena otra. aclaración. Pastora, otra preguntita que le queríamos hacer es, ¿cuánto influye la lujuria, el codiciar sexualmente a otra persona y pensar en eso, ¿no? El imaginarse teniendo relaciones sexuales, por ejemplo. ¿Qué ataduras produce o qué consecuencias produce en nosotros, en nuestras vidas, el hacer eso y quizás no darnos cuenta o hacerlo y pensar que no tiene tantas consecuencias o que no va a ser grave, por así decirlo? Eso sería idolatría. Y ahora me voy a meter en este tema. Voy a aclarar un poco el tema de las fantasías, ¿no? Porque ahora dicen, bueno, no peco, no me acuesto con nadie, pero la cabeza le vuela, ¿no? Entonces, no sabe qué es mejor, ¿no? De hecho, voy a hacer un ejemplo nomás de este tema, pero se condena mucho la masturbación, ¿no? Y dicen, no, la masturbación es pecado por todo lo que se te viene en la cabeza, ¿no? Entonces voy a decir, ¿qué es? ¿Cuál es el pecado? ¿El tocar los genitales o todo lo que tenía acá? ¿Se entiende? Entonces, nos vamos a la rama con la condenación, pero hay personas que nunca se tocaron los genitales, que nunca se masturbaron, pero la cabeza tiene una bolsa de basura, ¿entendés? Entonces, a veces nos vamos por las ramas con las cosas. Entonces, la fantasía, nosotros siempre decimos, en el matrimonio, las fantasías no se condenan, siempre y cuando entre los cónyuges, entre el esposo y la esposa, pueden tener fantasías, siempre y cuando sea una demostración de amor y que quieran entregarse el uno al otro entre los cónyuges, ¿no? Si estás solo esto de que te maquines y que hagas un montón de cosas y no está bien, produce atadura, y sí, porque en realidad, ¿qué? Todo lo que vos maquines acá, todo lo que vos te imagines, la película que te hagas acá, todo lo que cranees acá, lo vas a querer llevar a la práctica. Entonces, todo lo que vos pienses, la palabra lo dice, como pienses, ¿me entendés? Tal como piensa la persona, sí, entonces voy a decir, no, yo no miro pornografía, yo no tengo intimidad sexual con mi novio, yo esto no hago, esto no aquello, pero la cabeza, en tu cabeza, la mujer que mire te la comiste, o sea, el varón que mire ya te lo desnudaste, tuviste, ¿se entiende? O sea, no tuviste físicamente, pero acá, y la palabra dice que aquella persona que mira a la otra y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. Y uno dice, pero qué exagerado es. El tema es eso, todo lo que te hiciste, la película que te hiciste en la cabeza. Entonces, ahí está el concepto un poco de infidelidad que nosotros hablamos en el matrimonio, ¿no? No se acostó con la persona, pero ya se hizo toda la película, la desnudó, tuvo intimidad sexual, todo en la cabeza. Entonces, ¿genera problemas? Sí. ¿Sabes por qué? Porque significa que tu relación con el Señor ya está teniendo problemas. Porque si nosotros iríamos a la carpa del encuentro, si nosotros oraríamos y le presentamos, esto va a salir a la luz. ¿Se entiende? O sea, si nosotros tenemos comunión con Dios, estos pensamientos, esto que vos estás maquinando, esta fantasía que te está haciendo en la cabeza, va a ser expuesto delante del Señor. Porque si te presentás delante del Señor, el Espíritu te va a decir, esto que estás pensando no es puro. Esto que te estás imaginando no está bien. ¿Se entiende? O sea, es como muy, muy fino, todo va a un solo punto, que es nuestra comunión con el Señor. Si uno, lo mismo que los malos pensamientos de cualquier tema, no solamente en la sexualidad, cuando vos te empezás a enrollar con pensamientos negativos y te va a orar, y sos sincero en tu búsqueda con el Señor, el Espíritu te confronta con eso que estás pensando que no es de Dios, con ese mal pensamiento, con esa que estás pensando mal de la otra persona, te confronta con tu propio pecado. ¿Se entiende? Entonces, ¿y por qué dije que es idolatría? Y me voy a meter un poquito en el tema de la pornografía. Nuestro pastor nos habló, ¿se acuerdan de Ezequiel 8? De cómo el Señor llevó a Ezequiel de los pelos y les hizo ver todo lo que los líderes estaban mirando dentro de sus propios aposentos, dentro de sus propias habitaciones, en secreto.
Y él decía, ellos creen que yo no los veo. Y así la presencia del Señor se alejó, se apartó. Entonces, esto es lo mismo. Si estás mirando pornografía, si no te acostaste con tu novio, pero acá la tenés todo el día y ya la desnudas, es lo mismo. Y eso es idolatría. Los otros no lo ven. Pues el más santo y el más puro de toda la iglesia. Pero el Señor ve lo que haces en la intimidad. No solo en la intimidad de tu casa, en la intimidad de tu templo, en la intimidad de tu cabeza, en la intimidad de tu corazón. ¿Se entiende? Entonces, y acá nadie está exento de esto. Todos. Pastor, líder, quien sea, el Señor conoce lo que estás adorando en la intimidad de tu computadora, de tu teléfono, de tus pensamientos. ¿Sí? Entonces, ¿es malo? Claro que es malo. ¿Y por qué es malo? ¿Qué me revela? Que mi relación con el Señor está peligrando. Que la presencia del Señor está peligrando. Porque si el Señor, el Espíritu, ¿no? O ya dejó de confrontar. Porque el Espíritu nos hace una lucecita, nos confronta, guarda ese pensamiento, guarda esa fantasía, guarda esto. Y nosotros seguimos desnudándole acá a la chica o el chico, seguimos maquinando, seguimos teniendo fantasía, seguimos acá en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, hasta que el Espíritu se calla. Y eso es peligroso. Entonces, si hoy a la noche, ahora, te estás dando cuenta de que el Espíritu ya no te está advirtiendo que tenés esa fantasía, que tenés esos pensamientos y que muchas veces dijiste, nadie sabe, nadie me ve, nadie ve mis pensamientos, nadie ve mis intenciones y mis motivaciones. Te quiero decir que el Señor reveló la intimidad de los líderes llevando al profeta de los pelos y le mostró todos los desnudos. Entonces capaz físicamente nadie te está exponiendo porque nadie conoce. Pero guarda, el Señor conoce tus pensamientos, tus fantasías. ¿Se entiende? Entonces, a veces la gente le tiene miedo a las ataduras, todas esas cosas. Sí hay atadura, porque es idolatría. Cada vez que vos traigas la memoria, el recuerdo, la pornografía que miraste hace 50 años, no, pastora, pero yo ya no miro pornografía hace 2, 3 años, mi teléfono, ¿y tu cabeza? No consumía pornografía hace 2 años, pero la cabeza trae los recuerdos todo el tiempo de la pornografía. Y sigue fantaseando con eso. Entonces, aunque vos digas, nadie me ve, y que cuando mi pastor o mi líder me pide cuenta, yo digo, no estoy mirando pornografía, qué bueno. ¿Y tu cabeza? ¿Tu corazón? Entonces, ¿estoy acá para acusarte y para juzgarte? No. Simplemente te digo, como el Señor le dijo al profeta, ellos creen que no los veo. Ellos dicen nadie nos ve. Pero el Señor sí lo sabe. Entonces, ¿a quién agradás? ¿Al que te ve? No, vos tenés que agradar al Señor. Entonces, la santidad, vos no sos santo para el que te ve. No soy íntegro para el que te ve. Si bien, claro que tenemos que tener un testimonio de santidad y de integridad, pero nosotros somos para honrar al Señor. Somos íntegros para honrar al Señor. Entonces, le honro con mi manera de vivir pública, pero le tengo que honrar primero con mi manera de vivir privada. Entonces, hoy, ahí, el que nos está escuchando, si en tu pensamiento, si tu cabeza está llena de mugre, es hora, tendría que haber sido al principio de la cuarentena cuando el pastor nos llevó a la purificación, pero si no lo hiciste, el Señor te da una nueva oportunidad. Si recién te está enganchando, el Señor te da una nueva oportunidad para purificar tus pensamientos. Y yo creo firmemente para aquellas personas que consumieron toda la vida pornografía y dicen, ya no consumo, pero acá lucho, creo firmemente que si la sangre de Cristo puede pasar a una persona de la muerte espiritual a la vida espiritual, que si la sangre de Cristo puede sacar a una persona del infierno y llevarla a la eternidad en el cielo, que si la sangre de Cristo puede curar un cáncer, que si la sangre de Cristo te puede dar provisión para que no te mueras de hambre, también
esa misma sangre de Cristo todopoderosa puede limpiar tus pensamientos, puede limpiar tu cabeza. Pero acá hay una decisión que también te corresponde a vos, que nos corresponde a nosotros. Entonces, la sangre de Cristo tiene todo poder, totalmente. Pero tu voluntad, tu decisión, tu dominio propio es cada vez que venga una imagen, cada vez que venga un recuerdo, decir, en el nombre de Jesús, yo rechazo ese pensamiento. Por la sangre de Cristo que me lavó, me limpió y me salvó, yo decido abandonar este recuerdo, soltarlo, dejarlo atrás y decido pensar bien. La palabra lo dice, todo lo que es agradable, todo lo que es puro, todo lo que honra al Señor, en eso piensen. Entonces, cuando el enemigo te viene a la cabeza, no siga dándole maquinación a esto, sino cambia tu manera de pensar. ¿Se entiende? Entonces, con el tiempo, si vos rechazás el recuerdo, rechazás la imagen, rechazás la pornografía, con el tiempo, esa lucha va a menguar, porque alimentaste el perro bueno dentro tuyo. Entonces, hay gente que hace 20 años viene luchando con la pornografía, con los recuerdos. Hace 20 años significa que tu relación con Dios, hermano, está ahí. No te quiero condenar, te estoy diciendo que hay algo que vas a tener que hacer para que cambie, porque no puede ser que hace 20 años tengas la misma lucha. O sea, hay algo que se está pisoteando la sangre de Cristo, se está pisoteando el poder del Señor. Porque si Él dijo, como decíamos recién, todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo, significa que hay algo que le seguimos dando, le seguimos abriendo la puerta, ¿no? Cerrá eso, metele llave y se terminó. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay consecuencias negativas? Sí hay. De hecho, la muerte espiritual y que se vaya a la presencia de Dios y que el Espíritu ya no nos hable. Eso es tristísimo. Entonces, si el Espíritu hasta ahora ya se había callado, pero ahora, a raíz de esta pregunta, vos recordás que sí, que el Espíritu te venía diciendo, pero vos, ahora ya mismo, pedile al Señor, que dale gracia primero que te trajo otra vez, te está hablando, ¿no? Y abandoná ese pecado, abandoná esa fantasía, que se convierte en pecado, obviamente, porque va a llegar un momento en el que te va a querer llevar a la práctica. Tanto maquinaste que te va a acostar con una chica y llega cuando se te da la oportunidad, no vas a resistir la tentación, menos vas a huir, vas a ceder, punto. Así se te dio la oportunidad y pecaste. ¿Por qué? Porque ya lo tenía acá. Es lo que nosotros decimos con el abusador. No es un arrebato de que un día se levantó y quiere abusar a un niño. No, ya lo maquinó acá, pero mucho tiempo antes. Lo mismo en esto. Lo mismo. Wow, sí, tremendo todo lo que nos los chicos comparte, están comentando. pastora. Sí, están todos ahí con los comentarios. Sí. Y bueno, ya nos respondió varias preguntas que teníamos también sobre la masturbación, sobre la pornografía. Si masturbarme sin mirar pornografía está mal, ya lo respondió, de que es algo de los pensamientos, de lo que fantaseamos. Y ahora... Igual sí. Ahí te respondo, ¿puede ser? Sí, si era la masturbación. Esa pregunta, miren, estuve con los estuve con los adolescentes, estoy con los jóvenes. La masturbación es un hilo así, no hay forma de zafar a la pregunta. O sea. Y acá les quiero decir, porque uno condena, o sea, y acá con el pastor Roberto lo respondió perfectamente en el panel que tuvimos en el Congreso el día sábado. Respondió acerca de la pornografía, ¿no? Generalmente la masturbación se condena por el placer y uno dice por los pensamientos. Y hay en los libros de los pastores ellos siempre dicen, ¿no? Que la gente se pregunta, ¿es pecado la masturbación? Y nosotros decimos, está mal preguntado. Nosotros tenemos que decir, ¿me conviene o no me conviene? ¿Por qué? Porque a veces uno dice, se condena la masturbación por los pensamientos. Entonces, la persona que condena la masturbación por los pensamientos dice, claro, porque no te masturbás pensando en el arbolito. ¿Y cómo sabe vos? ¿No? Porque uno dice,
No, si se masturba es porque algo bueno no está pensando. Relacionamos directamente la masturbación con pensamientos impuros. ¿Cómo vos sabés? ¿Cómo vos sabés que la persona que se está masturbando es porque no está pensando en el arbolito? Sale a la luz un montón de cosas, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo vos sabés? Claro, que si está teniendo un problema con la masturbación, por mirar la florcita no debe ser, posiblemente está mirando pornografía, pero no, tenemos que sacar la condenación al acto de la masturbación, porque como decía el pastor Roberto, hay niños que se tocan los genitales, o hay chicos que tienen cuestiones mentales que no relacionan el tocarse los genitales con la sexualidad. De hecho, encontraron una fuente de placer y se entiende, o sea, se masturban. De hecho, los chicos down, los chicos con problemas mentales, muchas veces nos consultan y los ven masturbando y el chico no está pensando en la intimidad sexual. Para él es una fuente que le da placer. ¿Me explico? Claro que cuando la persona tiene lucha o recurre a la masturbación por los pensamientos, porque mira pornografía, porque dice, no me quiero acostar con mi novia, pero me excita y me pone mal sexualmente, entonces recurre a la masturbación, ahí hay otro problema. No es la masturbación el problema, sino que vos estás escondiendo un pecado por el otro. ¿Se entiende o no? Porque eso quería aclarar, porque a veces uno dice, no, es pecado, no te conviene. ¿Qué te lleva a eso? ¿Qué te lleva a la masturbación? ¿Qué te está llevando? ¿La pornografía? Entonces, el pecado viene antes que la masturbación, la pornografía. ¿Qué te lleva a la masturbación? Los malos pensamientos, el no acostarte con tu novia, entonces para no acostarte con tu novia, te masturbás. El pecado está antes, ¿se entiende? El problema está antes de la masturbación. Pero eso lo queremos aclarar porque la gente a veces, hay chicos, preadolescentes a veces, que tienen luchas con el tema y que no quieren hablar, no quieren compartir su lucha justamente por esta condenación, ¿no? Entonces, si alguien está luchando con la pornografía, con la masturbación, toda la hora con la masturbación, pida ayuda, porque el consejero te va a poder ayudar a desenmarañar esto, ¿no? Entonces, el diablo te condena y te condena y te condena y vivís acusado y culpabilizado por este acto, pero en realidad lo que tenés que hacer es desenredar el problema y buscar cuál realmente es el punto o cuál es el pecado que te está llevando a otro pecado. ¿Se entiende o no? Entonces el líder te puede confrontar y bueno, estás luchando con la masturbación. Bueno, estás mirando pornografía. Estás cambiando la masturbación para no acostarte con tu novia. Estás teniendo malos pensamientos. Estás teniendo fantasías acá. ¿Se entiende? O sea, desenmarañemos ese problema y no, o sea, si no hay un montón de cuestiones que no querés soltar. Entonces, te condenás por la masturbación, pero en realidad la masturbación lo que está haciendo es revelar cosas anteriores, pecados anteriores, ¿sí? Eso no me quería aclarar. Sí, muy buena la aclaración. Sí, verdaderamente muchas veces se piensa de otra manera y genial. Creo que muchas personas del otro lado habrán asentado a esto de que muy buena aclaración para tenerlo en cuenta, ¿no? Ante cada situación, la verdad que tremendo. Muchas gracias, pastora. Así es. Pasamos al tema del matrimonio. Al matrimonio para los que están casados o los que se van a casar. ¿Hasta dónde está permitido en el acto sexual en el matrimonio? ¿Todo es válido? ¿Todo se puede? ¿O hay algunos límites? Bueno. Miren, antes nosotros enseñábamos, decíamos, en el matrimonio, si los dos están de acuerdo, no hay límite. Hasta, ¿saben lo que nos pasó una vez? Vino una pareja swinger. O sea, ¿qué significa? Que intercambian parejas. Entonces, estaban de acuerdo, intercambiaban parejas, estaban de acuerdo, o sea, el esposo se acostaba con la otra esposa del otro hombre, amigo. ¿Me explico o no qué significa la práctica esa, swinger, que cambian parejas? Y nosotros le dijimos, ¿pero ustedes son cristianos? Sí. ¿Y practican esto?
Sí. A ver, ¿son cristianos ustedes? Sí, lo que pasa es que dice que nosotros una vez escuchamos de que si los dos estamos de acuerdo, no hay límites en el matrimonio. No, a ver, ¿se entiende o no? Entonces, ya no decimos más eso, porque no hay límites siempre y cuando la práctica agrade al Señor, honre al Señor. O sea, entonces, no es el único parámetro, no es estar de acuerdo en el matrimonio. Entonces, el parámetro es honrar al Señor. Claro que si hay algo que ofende al Señor, si hay algo que ustedes quieren hacer que ofende al esposo o a la esposa y que los dos no están de acuerdo, que no se sienten cómodos, que se sienten mal, por amor, la pareja no tendría que pedirle esa práctica al otro, pero la práctica tiene que honrar al Señor, ¿se entiende? Entonces, estamos de acuerdo los dos en mirar pornografía. ¿Me explico? No rige el acuerdo ahí, rige la santidad, ¿se entiende? Entonces, estamos de acuerdo en que, no sé, bueno, que mire pornografía, o estamos de acuerdo en, no sé, intercambiar parejas. No, no. Lo que tiene que regir es el acuerdo en el matrimonio, pero primero que honra al Señor. La práctica tiene que honrar al Señor, ¿sí? Y yo sé las preguntas que ustedes quieren hacer, si está bien, si está mal, todo eso, pero no, en el matrimonio, digo, los chicos los que están casados ahí, ay, porque la pregunta siempre va por un mismo lugar en el matrimonio. No, entonces, los voy a mandar a leer Secreto del Dormitorio, no les voy a dar la respuesta. Pero, porque ya sé, todos los casados, se puede sexo oral, sexo anal, todo eso, no les voy a responder. Vayan a leer Secreto del Dormitorio y Consejos Íntimos. Ahí nosotros damos, pero eso les quería decir, ¿no? ¿Hay límite? Sí, hay límite. ¿Cuál es el límite? La santidad. La práctica que honre al Señor. Entonces voy a decir, esto que digo, intercambiar pareja es pecado. Mirar pornografía, pero ¿estamos de acuerdo? No te hace bien. ¿Se entiende? Entonces, las prácticas sexuales condenadas en la palabra de Dios son claras. Entonces, la infidelidad, la fornicación, el adulterio, bueno, la infidelidad sería, ¿se entiende? La pornografía, bueno, todas las prácticas que están en los libros también, no me voy a centrar en esto. Lean los libros de los pastores Sinali porque no fueron escritos para el mundo, para el otro mundo, para nosotros también. Son nuestros pastores y tenemos el privilegio, entonces todo matrimonio debería tener leído Secreto del Dormitorio, Consejo Íntimo en el área de la sexualidad, ¿sí? Entonces, no me acuerdo de la pregunta, ¿sí hay límites? Sí, hay límites, hay prácticas sexuales que están condenadas en la palabra de Dios, que Dios no aprueba. Entonces va más allá del acuerdo en el matrimonio. En el matrimonio uno, bueno, él dice, bueno, el Señor aprueba, el Señor bendice esto. En el matrimonio santo, en el matrimonio que honra al Señor, ¿es importante el acuerdo? Sí. Yo no le voy a pedir a mi esposa o a mi esposo algo que no le hace bien, ¿se entiende? O sea, que la deshonra o que la hace sentir mal. Entonces, por amor, yo no voy a pedir eso. Necesito acuerdo. En el matrimonio necesito acuerdo. Pero lo que nos rige es la santidad, lo que Dios quiere, ¿no? La santidad, por sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces, orar y pedirle. Nos pasa a veces que el matrimonio dice, bueno, pero en esto yo no tengo problema, el Señor no es que lo condena en la palabra de Dios, no hay algo en contra, esta práctica no hay algo en contra de la palabra de Dios, pero mi esposa no está de acuerdo. Bueno, vamos a orar, no tengo que presionar, no tengo que manipular, vamos a orar juntos hasta que haya claridad, hasta que haya un consenso, hasta que la otra persona reciba esa misma revelación. ¿Se entiende o no? En eso sí, ahí sí es importante el acuerdo. Lo sexual nunca tiene que ser un arma para manipular a la otra persona. Y esto es un problema muy femenino, ¿no? Entonces la esposa se enojó con el esposo y ya vas a querer, ya me vas a venir, ya me vas a tocar. No, la sexualidad no es un cinto, no es un castigo, no es un arma para castigar. No, o sea, la sexualidad es un privilegio, un regalo, una bendición que el Señor
la dio para el matrimonio, ¿no? Entonces, los problemas, por eso también yo siempre digo, la palabra dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. No, hay que resolver las cosas antes, porque a veces los matrimonios las resuelven en la cama y claro, los hombres también, pero la mujer suelen agarrar eso para después castigar a sus esposos. El enojo, la ofensa, y castigan a su esposo en la intimidad. ¿Y saben lo que yo les digo? En realidad, eso va calando profundo en la otra persona. Entonces la otra persona a veces no solo que no te va a decir nada, no te va a responder para que no te enoje, para que después no ser castigado en la intimidad, ¿sí? Y ahí ya vamos negociando o ya vamos calando, ¿no? Vamos calando, sí sería, en el ser genuino, en el ser sinceros delante del otro. Entonces, si un esposo no puede compartir lo que siente, o bueno, o no pueden ser maduros para tener una discusión, ¿se entiende? Y después aclararla, y después trabajarla, y no va a hablar, y no va a exponer lo que siente, por temor a que la esposa se enoje y después ser castigado en la intimidad. Y ahí ya hay algo más profundo, porque la persona no puede ser sincera, no tiene a su cónyuge como amigo, no puede buscar en el otro un compañero, un consuelo, ¿se entiende? El otro día ministraba una pareja y yo decía, ¿no? En esta lucha, en este problema, el esposo en este caso, necesita encontrar a su amiga, no a su esposa, que lo va a condenar y que lo va a castigar en el área de la sexualidad, ¿no? A veces hay luchas en el matrimonio, tanto en el hombre como en la mujer, porque si bien son una sola carne, pero son dos personas que tienen luchas y como ser hombre y ser mujer son diferentes. Entonces, ¿por qué en este tiempo quiero animar a los amigos, a los esposos, a los matrimonios? En este tiempo, cultivar la amistad, ¿no? Y no, pero es mi esposo, vos no sabés, cultiven la amistad. Si ustedes se enamoraron, antes eran amigos, antes de casarse fueron amigos, y disfrutaban de compartir tiempo juntos, de estar charlando. Bueno, en este tiempo, si hay algún problema y que no se puede resolver acá, sean amigos, hablen como amigos. Antes no tenías problema a tu amigo compartirle, confesarle y pedirle ayuda. Claro, no había intimidad. Ahora la intimidad no cambió nada. La intimidad no es un arma para castigar a tu esposo o a tu esposa, ¿sí? Y a veces los hombres castigan con la indiferencia. Entonces la esposa lo castiga en la intimidad. Dice, ya vas a querer, ya me vas a buscar, no me toques hoy en la noche. En vez de resolver el conflicto. Si la intimidad sexual le da placer a los dos. Si la intimidad sexual es un beneficio para los dos. Yo a veces no entiendo los matrimonios, capaz porque no estoy casada, pero a mí me da una locura, ¿me entendés? O sea, si la intimidad sexual no es que vos le beneficie a tu esposo o a tu esposa, se benefician los dos. Entonces, no tener intimidad sexual se perjudican los dos. Entonces, estamos en el mundo del revés. Entonces, en vez de resolver el conflicto, se castigan con la intimidad sexual. Resuelvan el conflicto. Y si el conflicto es medio difícil de resolver, oren juntos. Y bueno, capaz, esa noche va a seguir con problemas, pero al otro día tienen que resolver, tienen que ser amigos. ¿Se entiende? Si no, a veces somos más criatura que la criatura. En los matrimonios, no, porque me ofendió. Perdonale. Si te perjudicó, al fin y al cabo. Y el hombre castiga con la indiferencia. Con él no habla, está callado. Y eso para las mujeres. Entonces, sean amigos. En este tiempo, sean amigos. Me fui de la rama, pero en este tiempo sean amigos, cultiven la amistad. Y bueno, vuelvo a la pregunta, los límites, me fui para otro lado. Los límites, sí, hay límites en la santidad, ¿no? Y dentro de un matrimonio santo, el acuerdo, ¿sí? Cedo la palabra. Pero pastora, tremendo, qué buenos tips para los casados. Estaban poniendo ahí tremendo, bomba, pero verdaderamente, si escuchamos y tomamos los consejos que la pastora nos dio, todo se puede solucionar en el matrimonio, todo puede ser más fácil, ¿no? Seamos más lentos de enojo, perdonemos más, pongámoslo en práctica. A veces cuesta mucho, pero con el Señor lo podemos hacer, así que impresionante todo lo que nos compartió pastora. Ahí están comentando todos los chicos a full. La verdad somos más criatura que la criatura. Sí, un la verdad placer que tenerla con nosotros, pastora.
Y bueno, usted quería comentar algo, perdón, le interrumpí ahí. No, eso de que el Señor nos regaló la sexualidad para que la vivamos en plenitud. Si estás solo, si estás soltero, confía en el Señor y el Señor va a darte la salida. Y esto, lo que predicó el pastor, el Señor no responde a la necesidad, sino a la fe, ¿sí? A veces los solteros andan llorando por todos los rincones, pero no acudieron al Señor genuinamente, ¿no? Entonces, todo el mundo conoce su necesidad y 50.000 litros de lágrimas y conoce su necesidad. Claro, pero el Señor está pidiendo que recurra a Él. No, hace 20 años vengo orando. Orá todo lo que tenga que orar. Oremos todo lo que tengamos. ¿Se entiende entonces? Y vivamos en santidad. Dios honra la fe. No, pero esta fe me está costando 25, 30 años, 35, 40 años. Dios honra la fe. La fe. ¿Se entiende? Entonces, Dios nos regaló, y como se llama el libro, sexualidad sana para una vida plena. Los matrimonios pueden vivir en plenitud. Claro que pueden vivir en plenitud. Una sexualidad sana, buscando al Señor. Lo mismo el soltero. La santidad y la comunión con el Señor. Porque no hay santidad si no hay comunión con Dios. Entonces, eso nomás. Pastora, acá estoy leyendo, dice que vuelva el jueves que viene. A ver, no sé qué responde usted acá lo que los chicos están diciendo. Creo que todos están agradeciendo una segunda parte, tomo 2. Pero están agradeciendo y dice que hubo cosas muy especiales y profundas que compartió, así que dice gracias por tanta enseñanza, Pastora Marisa, la bendecimos y honramos, los chicos están muy contentos de poder tenerla. ¿Y vos querías decir algo? No, porque ya pasamos las 10, las 22:07, la verdad que sí. Impresionante. Y bueno, gracias Pastora por estar con nosotros, un placer tenerla acá en el living. Sabemos que también tiene sus cosas para hacer, así que no le queremos sacar más tiempo, pero una enseñanza final, un consejo que le dejaría a todos los que estamos escuchando. La santidad. Para el casado, para el soltero, la santidad. Y para mí, una revelación muy profunda para mi vida, y creo que para todos, es lo que el pastor nos predicó acerca de los pecados del espíritu. ¿Se entiende? Entonces, vayamos profundo. Lloremos todo lo que tengamos que llorar, arrepintámonos todo lo que tengamos, pero vayamos ahí. ¿Por qué no puedo confesar? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo permanecer? ¿Por qué no puedo resistir? Vayamos profundo. Hay orgullo, hay hipocresía, hay mentira, hay enojo, hay odio, hay falta de perdón. Miren, si nosotros le dejamos al Espíritu hacer la obra, Él la va a hacer. El tema es que no nos tenemos que salir antes, porque cuando Él comienza el proceso, Él quiere ir hasta lo profundo. Y ya sabemos que el final es lo mejor. El final es la restauración, el final es la santidad. Ya conocemos porque el Señor nos dio la victoria, entonces si nosotros nos tiramos sus brazos, el final ya lo sabemos, que es un final feliz, de sanidad, de restauración, de nueva vida, ¿sí? De plenitud. Entonces, no nos saltemos antes del proceso. Y vayamos ahí profundo con los pecados del espíritu. Vayamos profundo, examinémonos, vayamos profundo, busquemos la santidad. Matrimonio y soltero, para todo el mundo. Honremos al Señor, prediquemos su palabra con nuestra boca y con nuestro testimonio, ¿sí? Y con nuestros pensamientos, con nuestro corazón. Honremos al Señor, ¿sí? Eso es lo que la santidad, hermano. Y como les dije recién, si no hay comunión con Dios, no hay santidad, porque nadie resiste. ¿Se entiende? O sea, nadie resiste. A veces la gente me pregunta, ¿en los matrimonios, en los noviazgos se puede resistir? Sí. El que no resiste es porque no tiene comunión, su vida espiritual. ¿Se entiende? Yo te digo, si hay alguien que está tambaleando su vida espiritual, ya ponete las pilas con el Señor y busca ayuda. Porque el único que puede vivir en santidad, en integridad y resistir la tentación sexual es el que vive en comunión con Dios. En Él está la fuerza, en Él está todo lo que necesitamos, realmente. No una frase, realmente, ¿sí? Así que la santidad, chicos, la santidad, chicas y chicos, busquen al Señor, pidan ayuda. Aunque alguno tenga que dar un manotazo de ahogado, decir es mi última alternativa, necesito que den ese manotazo de ahogado. Denlo, pero no pequen. No pequen. Yo siempre esto me imagino a un niño, ¿no? Cuando un niño está mal, se tira al piso a llorar. Bueno, si tenés que tirarte al piso a llorar y gritar, pero pedí ayuda.
pedí ayuda. No peques, porque el enemigo quiere que peque. Entonces él te va a envolver, te va a enroscar, va a dar vuelta tuya para que vos peques. Y después te va a acusar y te va a condenar. No peques. Somos una familia. Así que, y ahí están Fede y Pau para ayudarte, los pastores jóvenes, los líderes. No, busquen ayuda en los consejeros que la iglesia tiene, ¿sí? Muy lindo, muy completo. Quedaron algunas preguntas acá, así que bueno, vamos a orar, a ver si el Señor quiere, un tomo 2. Acá dice, los chicos dicen, sí, por favor, el lema dice, ¿con quién hablo para 15 minutitos más? Así que, pastora, nos encantaría quedarnos un ratito más, pero bueno, les agradecemos a todos, la honramos, pastora, le agradecemos verdaderamente por haber estado con nosotros, por haber guardado un tiempito en su día para compartir con nosotros, para enseñarnos tanto. Y bueno, ¿te parece que oremos y le entreguemos al Señor este momento? Le damos la oportunidad a nuestra invitada, si le gustaría orar por nosotros para cerrar este momento. Y agradecerles, miren, chicos, yo les quiero decir que, en mi caso, pastora, nosotros somos pastores de toda la iglesia, ¿se entiende? Entonces, yo recibo gracias, esas gratitudes y las palabras, pero nosotros también somos pastores de Genoma, ¿se entiende? De Genoma, de PRE, de GA, somos los pastores de la iglesia, entonces para mí es un honor, pero yo también soy de la familia de ustedes, ¿se entiende? Entonces es un gusto, o sea, soy Genoma, soy GA, soy PRE-Teens, somos la iglesia de la ciudad. Entonces, en este caso es un ministerio, pero también somos una familia. Entonces, para mí es un honor y todos los que les podamos ayudar, todos los pastores, no solamente yo, estamos para servir. Y bueno, oramos, ¿les parece? Señor, yo quiero darte gracias en esta oportunidad que nos das de poder edificar el cuerpo de Cristo. Señor, sabemos que son tus hijos, los que están escuchando, los que van a escuchar después. Es tu pueblo, Señor, es tu pueblo. Entonces nosotros queremos darte gracias, el privilegio que tú nos das, a nosotros, bueno, los pastores, los líderes, bueno, Fede, Pau y todos los que están detrás, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos de edificar a tu pueblo. Señor, yo sé que no es mi consejo, yo sé que no es el consejo de un pastor, yo sé que no es el consejo de un profesional, yo sé que no es lo que podamos leer en un libro, es tu Espíritu Santo el único que puede transformar nuestra vida. Señor, en ti está todo, en ti está la convicción de pecado, tú nos confrontas con el pecado y por eso generas esa convicción de pecado en nosotros, está el arrepentirnos y en ti también está la restauración. Por eso, Señor, sea para el principio o para el final, siempre tú eres la clave y la relación que nosotros tengamos contigo. Por eso, nosotros somos mensajeros, Señor, y quisiéramos ser mensajeros útiles en tus manos, pero tú tratas con cada uno de mis hermanos, tú tratas con cada uno de tus hijitos. Quiero presentar a cada uno de ellos, la vida de cada uno de ellos y pedirte que tú trabajes con ellos. Señor, y si el espíritu ya estaba apagado en su vida, que esta noche sea una nueva oportunidad para que eso se restaure, para que la voz del Espíritu Santo se restaure, para que la comunión contigo se restaure, Señor. Y tal vez alguno se está conectando por primera vez, que puedan tener un encuentro genuino contigo. Todo lo dejamos en tus manos, todo lo hablado, todo lo dicho. Si algo te ha ofendido, Señor, te pido perdón, te pedimos perdón y que tú puedas hablar con cada uno de tus hijitos. Encomendamos este tiempo en tus manos, todo lo que han escuchado, las luchas de los chicos, Señor, que ellos puedan ser victoriosos y salir vencedores en todo esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, 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 amén y amén. Qué hermosa noche, qué lindo tenerla acá con nosotros, pastora, de nuevo. Y como usted decía, es de la familia de Genoma, así que la vamos a tener de nuevo. Ya se comprometió ya a estar de nuevo acá con nosotros como parte de la familia. Así que dentro de muy poquito le va a llegar la invitación de nuevo para que... Ya la comprometían otra vez. Para que siga la segunda parte. Así que saludo grande a todos los que nos están viendo, a todos los que nos vieron ahí en las redes sociales, a los que nos ven en Instagram, en Facebook,
de todos los lugares que nos vieron, a los que nos estuvieron viendo desde Reconquista, una chica que vi que nos estuvo viendo en Reconquista, así que un abrazo grande para todos los que se conectaron por primera vez. Bienvenidos a Genoma. Como decía la pastora Marisa, es una familia, los recibimos acá, contáctenos con nosotros, escríbanos ahí por privado, queremos que sean parte de esta familia hermosa de Genoma. Nos estamos viendo, qué lindo que estuvo la pastora, qué linda noche. Pueden volver a escuchar este living que va a quedar grabado ahí en Facebook. Y anotar todo lo que aprendimos hoy afuera ahí. Así es. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Nos despedimos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Chau, chau, chau. Chau, chau.